La mañana del 12 de marzo de 2023, en el tranquilo barrio de Meazarim en Jerusalén, la pequeña familia Cohen se preparaba para un día más. El sol apenas asomaba sobre los tejados de piedra, tiñendo de oro las antiguas calles. Pero la paz se rompió abruptamente. Elías, un niño de apenas 4 años, despertó con un grito desgarrador que resonó por toda la casa. Sus padres, Samuel y Leah Cohen, corrieron a su habitación, el corazón latiéndoles con fuerza. Pensaron en una pesadilla, un monstruo bajo la cama, el miedo habitual de un niño pequeño. Samuel se arrodilló junto a la cama, intentando calmarlo. «Mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué soñaste?» Elías sollozaba incontrolablemente, sus pequeños puños apretados contra sus ojos. Entre hipos, las palabras que salieron de su boca los dejaron helados, palabras que no encajaban con la inocencia de su edad. Vi cómo lo clavaban en la madera, había tanta sangre en el suelo del Gólgota. Samuel y Leah se miraron, confundidos y alarmados. Nunca habían hablado con Elías sobre la crucifixión de Cristo en términos tan gráficos, y mucho menos habían mencionado el nombre arameo del lugar. Eran judíos observantes, y aunque conocían la historia, no era un tema de conversación para un niño de preescolar. Durante los días siguientes, los episodios se intensificaron. Elías comenzó a dibujar escenas detalladas de calles antiguas, con una precisión arquitectónica que sus padres no reconocían. Sus dibujos mostraban edificaciones de piedra caliza, arcos y mercados bulliciosos. Hablaba de un mercado cerca del templo donde él, según afirmaba, vendía aceite de oliva y especias. «Mi nombre era Yair Ben David», decía el niño con una seguridad perturbadora para su edad, una convicción que no dejaba lugar a dudas. Lo más inquietante era que describía eventos posteriores a la crucifixión, momentos que no aparecen en los evangelios canónicos. Hablaba de disturbios en las calles, de soldados romanos interrogando a comerciantes, de un miedo colectivo que paralizó Jerusalén durante semanas. Describía el olor a incienso mezclado con el sudor de la multitud, el sonido de las sandalias sobre las piedras, la sensación del polvo en el aire. Samuel y Leah, aunque desconcertados, eran personas de mente abierta. Decidieron consultar con el rabino Abraham Mendel, de su sinagoga. El rabino Mendel, un hombre sabio y erudito en historia del Segundo Templo, escuchó atentamente las descripciones del niño. Quedó impactado por detalles que solo un especialista en el periodo podría conocer. Elías mencionaba nombres de calles que correspondían a registros históricos romanos. Describía el complejo sistema de acueductos de la Jerusalén del siglo I y narraba costumbres comerciales documentadas en textos antiguos. «Este niño no está fantaseando», concluyó el rabino Mendel, con una expresión de asombro en su rostro. «Está describiendo una Jerusalén que desapareció hace 2000 años. Una Jerusalén que solo los libros y las excavaciones nos han revelado». La noticia comenzó a circular discretamente en círculos académicos y religiosos de Jerusalén. El doctor Benjamin Stern, un arqueólogo de la Universidad Hebrea, especializado en el periodo del Segundo Templo, solicitó una reunión con la familia Cohen. Lo que escuchó en esa primera entrevista lo dejó sin palabras. Elías no solo describía lugares, describía olores, sonidos, la textura del polvo en las calles empedradas. Hablaba del terror que sintió cuando los soldados romanos llegaron a su puesto en el mercado, preguntando por seguidores del Nazareno crucificado. El niño recordaba haber escondido a una mujer y un joven en su almacén, temiendo por sus vidas. La precisión histórica y emocional del relato desafiaba toda lógica. El doctor Stern, un científico riguroso, decidió someter a Elías a una serie de pruebas informales en su hogar, con el consentimiento de Samuel y Leah. Preparó mapas antiguos de Jerusalén del siglo I, reconstrucciones digitales basadas en excavaciones arqueológicas y fotografías de artefactos del periodo romano. Sin revelar qué representaba cada imagen, las mostró al niño una por una. La reacción de Elías fue inmediata y visceral. Señaló con su pequeño dedo un mapa topográfico de la ciudad antigua y trazó una ruta específica. «Por aquí caminaban los que iban al templo desde la Puerta de las Ovejas», explicó con una voz que parecía resonar con la sabiduría de los siglos. «Yo cruzaba esta calle cada mañana para llegar a mi puesto». El arqueólogo verificó las coordenadas, coincidían exactamente con el de Cumanus Maximus, la vía principal este-oeste de la Jerusalén romana. Las pruebas continuaron durante semanas. Elías identificó ánforas de aceite típicas del comercio galileo.
Describió el peso aproximado de un denario romano e incluso explicó cómo funcionaba el sistema de impuestos para comerciantes judíos bajo ocupación romana. Su conocimiento era enciclopédico, pero no de la forma en que un niño aprende. Era un conocimiento vivido, experimentado. Las pruebas informales del Dr. Benjamin Stern con Elías se extendieron por varias semanas, transformando el hogar de los Cohen en un improvisado laboratorio de historia viva. Elías, con una naturalidad asombrosa, se movía entre mapas antiguos y reconstrucciones digitales de la Jerusalén del siglo I como si fueran fotografías de su propio barrio. No solo identificaba lugares, sino que los habitaba con sus recuerdos. Describía el bullicio del mercado, el aroma de las especias y el pan recién horneado, el sonido de los herreros trabajando cerca de la puerta de las ovejas. Su memoria no era solo visual, era una experiencia sensorial completa. El Dr. Stern, un hombre de ciencia acostumbrado a la lógica y la evidencia tangible, se encontraba cada vez más perplejo. Elías identificó ánforas de aceite típicas del comercio galileo, describió el peso aproximado de un denario romano con una precisión sorprendente e incluso explicó cómo funcionaba el complejo sistema de impuestos para comerciantes judíos bajo la opresión romana. Su conocimiento era enciclopédico, pero no de la forma en que un niño aprende, era un conocimiento vivido, experimentado, con la carga emocional de quien lo había padecido. Pero lo más perturbador ocurrió cuando Stern le mostró una fotografía de la escalinata del estanque de Siloé, descubierta en excavaciones de 2004. La imagen, que mostraba los escalones de piedra caliza que conducían al antiguo estanque, provocó una reacción inmediata y visceral en Elías. El niño palideció y comenzó a temblar, sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Aquí trajeron a los heridos después de los disturbios, susurró con una voz apenas audible, como si reviviera el momento. Había un hombre con la espalda destrozada por los azotes romanos. Le di agua. Murió en mis brazos al tercer día. El Dr. Stern sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa escalinata databa precisamente del año 33 después de Cristo, la época estimada de la crucifixión. La coincidencia era demasiado impactante para ser ignorada. Samuel y Lea, los padres de Elías, comenzaron a documentar cada declaración de su hijo en un diario detallado. Elías hablaba ahora no solo de los días posteriores a la crucifixión, sino de su vida completa como Yair ben David. Describía a su esposa, Sara, a sus 3 hijos, su casa de piedra cerca del barrio de los curtidores. Mencionaba detalles cotidianos con una consistencia asombrosa, el sabor del pan con higos que comía cada mañana, el sonido de las campanas que anunciaban las horas de oración en el templo, el olor a incienso que flotaba en el aire durante las festividades. Nunca se contradecía, nunca dudaba. Era como si estuviera accediendo a una memoria intacta, preservada a través de 2 milenios. El caso de Elías llegó a oídos del profesor italiano Dr. Vittorio Rossi, un experto en estudios de reencarnación de la Universidad de Virginia, conocido por su rigor científico y su vasta experiencia. Rossi había documentado más de 200 casos de niños con memorias de vidas pasadas, pero ninguno con este nivel de detalle histórico verificable. Viajó inmediatamente a Jerusalén, intrigado por la posibilidad de una evidencia material tan contundente. La primera entrevista entre el profesor Rossi y Elías tuvo lugar el 15 de mayo de 2023 en la sala de estar de los Cohen. Rossi aplicó su protocolo estándar, diseñado para distinguir entre fantasía infantil, influencia parental y memoria genuina. Comenzó con preguntas abiertas, evitando cualquier sugestión. Elías, ¿puedes contarme qué recuerdas de cuando eras Yair?, preguntó suavemente. El niño cerró los ojos por un momento, como buscando en algún lugar profundo de su conciencia. Luego comenzó a hablar con una fluidez inquietante para su edad. Describió el día exacto en que su vida cambió, 3 días después de la Pascua, del año que los romanos llamaban 786 AB Urbe Condita, equivalente al 33 después de Cristo, según cálculos históricos modernos. Ese día llegaron rumores al mercado, narró Elías con una voz que parecía llevar el peso de siglos. Decían que el maestro de Galilea había sido ejecutado como insurrecto. Yo lo había visto predicar 2 veces en el atrio de los gentiles. No era violento, hablaba de amor y perdón. No entendía por qué Roma lo temía tanto. Rossi tomaba notas frenéticamente. El niño continuó describiendo cómo al 4.º día soldados romanos comenzaron a interrogar a todos los comerciantes del mercado. Buscaban a sus seguidores, especialmente a los galileos. Había miedo, mucho miedo.
Algunos comerciantes cerraron sus puestos y huyeron de la ciudad. El nivel de comprensión política y social que demostraba el niño era absolutamente incompatible con su edad y educación. Rosie entonces cambió de táctica. Pidió a Elías que describiera detalles sensoriales específicos, un elemento que los niños rara vez fabrican de manera consistente. ¿Qué olía en el mercado esa mañana?, preguntó. La respuesta fue inmediata y precisa. A aceite rancio de los puestos que no limpiaban bien, a cordero asado de las cocinas cercanas y a ese olor amargo que dejaban los soldados romanos como cuero mojado y metal. Describió texturas, temperaturas, incluso el sonido específico de las sandalias militares sobre las piedras del pavimento. Cada detalle podía ser verificado contra registros históricos y hallazgos arqueológicos. Lo que convenció finalmente a Rosie fue una prueba que realizó sin avisar. Mostró a Elías una réplica de moneda romana del periodo, mezclada con otras de épocas diferentes. El niño identificó inmediatamente la auténtica y además señaló un error en la réplica. Esta es casi correcta, pero el águila en el reverso está mal. En las que yo recibía, el águila sostenía una rama de laurel en la garra izquierda, no en la derecha. La confirmación del error en la réplica de la moneda, un detalle numismático tan específico, provocó una reacción en cadena en la comunidad académica. La confirmación del error en la réplica de la moneda romana por parte de Elías, un detalle numismático tan específico, provocó una reacción en cadena en la comunidad académica. El Dr. Benjamin Stern contactó al Instituto de Arqueología de Israel, que decidió formar un equipo multidisciplinario para investigar las afirmaciones de Elías. El equipo incluía arqueólogos, historiadores, teólogos católicos y judíos, expertos en psicología infantil y especialistas en análisis de documentos antiguos. La primera sesión formal se realizó en las instalaciones del instituto el 3 de junio de 2023. Elías, acompañado por sus padres y el rabino Abraham Mando, enfrentó a 12 expertos que lo observaban con una mezcla de escepticismo científico y asombro contenido. El Dr. David Kaplan, epigrafista especializado en inscripciones del periodo del Segundo Templo, lideró el interrogatorio. Había preparado una serie de preguntas trampa, mezclando hechos históricos reales con información falsa. Elías, ¿recuerdas dónde estaba ubicado el palacio de Pilato?, preguntó Kaplan. El niño no dudó. Había 2 lugares donde Pilato se hospedaba, en la fortaleza Antonia, junto al templo, y en el palacio de Herodes, en la ciudad alta. Pero durante la Pascua siempre estaba en la Antonia para controlar a las multitudes. La respuesta era perfectamente exacta según los registros históricos. Kaplan continuó. ¿Y la puerta de Damasco, la conocías? Elías negó con la cabeza. Esa puerta no existía en mi tiempo. La muralla del norte era diferente. Yo salía de la ciudad por la puerta de Efraín cuando iba a comprar aceitunas a las aldeas cercanas. La precisión era devastadora. Kaplan había incluido deliberadamente la referencia a la puerta de Damasco, sabiendo que su construcción actual data del siglo X. Un niño inventando historias habría aceptado la sugerencia, pero Elías no solo rechazó el anacronismo, sino que proporcionó información correcta sobre las murallas del siglo I. La doctora Miriam Goldberg, psicóloga especializada en desarrollo cognitivo infantil, intervino entonces. Durante 40 minutos sometió a Elías a pruebas diseñadas para detectar confabulación, influencia de medios o memoria implantada por adultos. El niño pasó todas las pruebas. Sus respuestas mostraban memoria episódica genuina, con la carga emocional y los detalles sensoriales que caracterizan experiencias vividas, no información aprendida. Al finalizar la sesión de 6 horas, el equipo se reunió en privado. El consenso fue unánime y perturbador. O estaban presenciando el caso de memoria de vida pasada más documentado de la historia, o Elías Cohen era un prodigio con acceso a información académica de nivel doctoral sobre la Jerusalén del siglo I, lo cual era igualmente imposible para un niño de 4 años. El 18 de junio de 2023, el equipo decidió llevar a Elías a un campo de excavación activo en la ciudad vieja de Jerusalén. El sitio, cerca del muro occidental, había revelado recientemente estructuras comerciales del periodo romano. La prueba sería definitiva. Si Elías realmente había vivido como comerciante en esa época, debería ser capaz de orientarse en las ruinas. El Dr. Stern diseñó el experimento con rigor científico. No se daría ninguna información previa al niño y toda su reacción sería grabada en video por múltiples cámaras. Cuando Elías llegó al sitio, su reacción fue inmediata.
comenzó a temblar y sus ojos se llenaron de lágrimas. Aquí, susurró señalando una sección específica de las ruinas. Este era el puesto de Judá, el ceramista. Estaba justo al lado del mío. Los arqueólogos consultaron sus mapas y registros. En esa ubicación exacta habían encontrado semanas antes fragmentos de cerámica de almacenamiento y un sello con inscripción hebrea que mencionaba Judá, hijo de, el resto era ilegible. La probabilidad de coincidencia era astronómicamente baja. Elías continuó caminando entre las ruinas con familiaridad perturbadora. Se detuvo ante lo que parecía ser un simple piso de piedra y pidió que excavaran ahí. Debajo de estas piedras hay un compartimento, afirmó. Jair escondía ahí sus ganancias de las mejores ventas, lejos de los ojos de los recaudadores romanos. El equipo, aunque escéptico, decidió excavar. A 30 centímetros de profundidad encontraron una pequeña cavidad sellada con argamasa antigua. Dentro había 3 monedas de plata, denarios romanos acuñados durante el reinado de Tiberio, exactamente del periodo correcto. El descubrimiento sacudió al equipo. El Dr. Stern ordenó análisis de datación por termoluminiscencia de la argamasa, que confirmó su antigüedad, siglo I después de Cristo. Las monedas fueron autenticadas por el Departamento de Numismática del Museo de Israel, eran genuinas, no réplicas modernas. La probabilidad de que un niño de 4 años señalara aleatoriamente un escondite de 2000 años de antigüedad era matemáticamente imposible. Pero lo más impactante estaba por venir. Elías señaló entonces hacia el este, hacia una sección del sitio que aún no había sido excavada. Ahí abajo está la casa donde escondía a la mujer y al muchacho, dijo con voz temblorosa. La madre de Yeshua y el discípulo que él amaba. Los escondí durante 3 días hasta que pudieron salir de la ciudad de forma segura. El silencio que siguió fue absoluto. Elías acababa de afirmar haber escondido a la Virgen María y al apóstol Juan. El equipo estaba ante una encrucijada entre la ciencia, la historia y la fe. El Dr. Stern tomó una decisión. Excavaremos ese sector, anunció. La excavación del sector señalado por Elías comenzó el 25 de junio de 2023 bajo estrictos protocolos arqueológicos y con la supervisión de representantes del Vaticano y del Rabinato de Jerusalén. El sitio se convirtió en uno de los más vigilados del mundo. A 2 metros de profundidad, los arqueólogos encontraron los restos de una estructura habitacional que databa precisamente del siglo I después de Cristo. La construcción era típica de viviendas de comerciantes modestos del periodo. Muros de piedra caliza, piso de tierra compactada y un sistema de almacenamiento subterráneo. Pero el hallazgo verdaderamente extraordinario ocurrió al 4.º día de excavación. En una cavidad sellada bajo el piso principal, encontraron una lámpara de aceite de cerámica con una inscripción en arameo, para Jair ben David, que guardó a los perseguidos. El análisis epigráfico confirmó que la inscripción era auténtica y del periodo correcto. El nombre coincidía exactamente con el que Elías había mencionado como su identidad en su vida pasada. La comunidad científica internacional entró en shock. El doctor Vittorio Rossi, que había documentado el caso desde el inicio, declaró en una conferencia de prensa improvisada, en 30 años investigando casos de memoria de vidas pasadas, nunca había visto evidencia material que corroborara las afirmaciones de un niño con esta precisión. Esto desafía todo nuestro entendimiento de la conciencia y la memoria. Los medios de comunicación mundiales comenzaron a cubrir la historia. CNN, BBC, Al Jazeera, todos enviaron equipos a Jerusalén. La historia del niño que recordaba haber vivido en tiempos de Cristo se convirtió en el fenómeno mediático más importante del año. Pero para Elías, la atención pública se volvió abrumadora. Comenzó a tener pesadillas más intensas, reviviendo no solo memorias, sino traumas. Hablaba del terror que sintió cuando soldados romanos ejecutaron públicamente a 3 hombres acusados de ser celotes justo frente a su puesto en el mercado. Describía el sonido de los clavos penetrando la madera, el olor a sangre y sudor, los gritos de agonía. Sus padres, Samuel y Lea, preocupados por su bienestar emocional, consultaron con especialistas en trauma infantil. El doctor Gabriel Stern, psiquiatra infantil del Hospital Hadassah, evaluó a Elías y encontró síntomas consistentes con trastorno de estrés postraumático, pero con una peculiaridad: el trauma no provenía de su vida actual, sino de memorias que no debería poseer. Mientras tanto, la excavación continuaba revelando secretos.
Se encontraron restos de tejidos que, según análisis de carbono 14, databan del año 33 después de Cristo, con un margen de error de solo 5 años. Entre los tejidos había fragmentos de un manto de lana teñido con púrpura de Tiro, un color extremadamente caro que solo personas de alto estatus podían permitirse. Elías, al ver fotografías de los fragmentos, explicó: la mujer usaba ese manto cuando llegó a mi casa. Estaba desgarrado y manchado de polvo del camino. Le di a ella y al muchacho ropas simples de comerciante para que pasaran desapercibidos. La descripción concordaba con la realidad histórica de una mujer judía del siglo I, no con las idealizaciones europeas posteriores. El 15 de julio de 2023, el Vaticano envió oficialmente a Monseñor Pietro Lombardi, experto en investigaciones de fenómenos extraordinarios de la Congregación para las Causas de los Santos, para evaluar las implicaciones teológicas del caso. Lombardi era conocido por su escepticismo riguroso, habiendo rechazado el 90% de los supuestos milagros que había investigado en su carrera. Su primera reunión con Elías duró más de 4 horas. Le mostró al niño imágenes de iconografía cristiana primitiva, arte bizantino y reconstrucciones modernas de figuras bíblicas, preguntándole si reconocía a alguien. Elías descartó la mayoría como incorrectas. Ella no se veía así, dijo señalando una representación tradicional de María. Era más baja, tenía la piel más oscura del sol y sus ojos eran color miel, no azules, y siempre estaba triste, con una tristeza que parecía más pesada que el mundo entero. La descripción concordaba con la realidad histórica de una mujer judía del siglo I, no con las idealizaciones europeas posteriores. Lombardi continuó con preguntas teológicas complejas. ¿Qué te dijeron ella y el joven mientras estaban en tu casa?, preguntó. Elías cerró los ojos y cuando los abrió estaban llenos de lágrimas. Ella no hablaba mucho, solo lloraba en silencio, con un dolor que yo no podía comprender. El muchacho, que no era más que un adolescente, la cuidaba con ternura. Él sí hablaba. Me dijo que su maestro les había encomendado cuidarse mutuamente. Me habló de enseñanza sobre el amor que vence a la muerte, sobre el perdón incluso a los enemigos. Yo no entendía cómo podían hablar de amor después de lo que había sucedido. El relato de Elías contenía elementos teológicos profundos que un niño de 4 años no podría haber elaborado por su cuenta. Monseñor Pietro Lombardi decidió realizar una prueba que consideraba definitiva. Llevó a Elías a la Basílica del Santo Sepulcro, al lugar tradicionalmente considerado como el sitio de la crucifixión. La reacción del niño fue visceral y devastadora. Antes incluso de llegar al Calvario, comenzó a hiperventilar. No puedo estar aquí, sollozaba. El olor a muerte todavía está aquí. Veo las cruces, veo la sangre en las piedras. Tuvo un ataque de pánico tan severo que debieron sacarlo inmediatamente. 2 psicólogos presentes confirmaron que la reacción no era fingida, era terror genuino de alguien reviviendo un trauma real. Esa noche, Lombardi escribió en su informe al Vaticano: he investigado cientos de casos y puedo distinguir la fabricación de la autenticidad. Este niño lleva en su memoria el testimonio de eventos que cambiaron la historia humana. No puedo explicarlo científicamente, pero tampoco puedo negarlo. Mientras el debate teológico se intensificaba, la comunidad científica buscaba explicaciones alternativas. Algunos neurocientíficos propusieron la hipótesis de memoria genética, la idea de que información podría transmitirse a través del ADN. Se realizaron análisis genéticos exhaustivos de Elías y su familia, buscando conexiones con poblaciones levantinas antiguas. Los resultados fueron sorprendentes. Elías portaba marcadores genéticos judíos ancestrales que se remontaban directamente a poblaciones de la Judea del siglo I. El 5 de agosto de 2023, Elías hizo una declaración que dejó atónitos tanto a científicos como a teólogos. Durante una sesión de terapia con el Dr. Gabriel Stern, el niño describió un evento que afirmaba haber presenciado personalmente: la resurrección de Cristo. Fue en la madrugada del 3er día después de la crucifixión, comenzó a narrar con voz temblorosa. Yo estaba en mi casa con ellos. La mujer no había dormido en 3 días, solo lloraba y lloraba. De repente, justo antes del amanecer, ella se levantó de golpe. Sus ojos se iluminaron de una forma que nunca había visto. Dijo solo una palabra: Yeshua. El muchacho también lo sintió. Ambos se miraron y supieron algo que yo no podía comprender. Salieron corriendo de mi casa hacia el sepulcro.
Elías continuó describiendo cómo horas después regresaron transformados, con un gozo que contrastaba absolutamente con la devastación de los días previos. El doctor Stern, aunque no era religioso, quedó impactado por la coherencia emocional del relato. Describía estados emocionales complejos que requieren una teoría de la mente muy avanzada, explicó en su informe. Hablaba de la transformación del duelo a la esperanza con una profundidad psicológica que ningún niño de 4 años podría inventar. Pero lo más extraordinario ocurrió cuando Elías mencionó un detalle que no aparece en ninguno de los evangelios canónicos. Cuando ella regresó, traía en sus manos un lirio blanco que dijo haber encontrado creciendo justo en la entrada del sepulcro vacío. Me lo dio como regalo, como agradecimiento por haberlos protegido. Lo sequé y lo guardé entre las páginas de un rollo de la Torá que tenía en mi casa. Describió la ubicación exacta de ese rollo en su antigua vivienda. El equipo arqueológico, que aún excavaba en el sitio identificado como la casa de Yair, dirigió su atención al área que habría sido la zona de almacenamiento de objetos personales. Utilizando tecnología de georradar, identificaron una cavidad sellada en el muro oriental de la estructura. La excavación cuidadosa reveló un nicho tallado en la piedra y dentro de él, protegidos por siglos de sedimento seco, encontraron fragmentos de pergamino extremadamente deteriorados. El análisis en el laboratorio de conservación del Museo de Israel fue meticuloso. Los fragmentos correspondían efectivamente a un rollo de la Torá del siglo I, y entre las capas de pergamino encontraron algo que dejó sin aliento a los investigadores. Restos orgánicos de una flor preservada por la sequedad extrema del ambiente. El análisis botánico identificó la especie Lilium candidum, el lirio blanco tradicional de la región. La datación por carbono 14 de los restos de la flor arrojó un resultado que causó conmoción internacional, año 33 después de Cristo, con un margen de error de +/(-8 años. La probabilidad estadística de que todos estos elementos coincidieran por azar era, según cálculos del Instituto Weizmann de Ciencia, de aproximadamente 1 en 100 millones. El caso de Elías Cohen había trascendido la investigación científica para convertirse en un fenómeno que desafiaba las fronteras entre fe, ciencia e historia. En septiembre de 2023, Elías comenzó a experimentar lo que sus padres y terapeutas describieron como visiones proféticas. El niño afirmaba que Yair, en sus últimos días de vida, había recibido visiones sobre el futuro de Jerusalén. Durante una sesión filmada el 12 de septiembre, Elías describió con precisión terrorífica la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 después de Cristo. Yair vivió para ver el inicio de la gran rebelión, narró el niño. Vio las primeras señales, el descontento creciendo, los celotes ganando poder, la opresión romana intensificándose. En sus últimos años tuvo sueños en los que veía el templo en llamas, las murallas destruidas, miles de judíos siendo esclavizados. Murió un año antes de que comenzara la guerra, pero sabía que venía. Trató de advertir a otros, pero pocos escucharon. Lo extraordinario fue que Elías proporcionó detalles sobre eventos que precedieron a la gran revuelta judía que solo están documentados en textos históricos especializados como los escritos de Flavio Josefo. Mencionó nombres de líderes celotes, fechas de incidentes específicos entre judíos y romanos y descripciones de tensiones políticas que coincidían perfectamente con registros históricos. El profesor David Ben-Ari, historiador de la Universidad de Tel Aviv, especializado en el periodo del Segundo Templo, quedó estupefacto. Este niño está citando detalles que solo académicos con años de estudio conocen. Está describiendo la atmósfera política y social de Jerusalén entre los años 33 y 66 después de Cristo. Con una precisión que haría envidiar a cualquier historiador. Pero la profecía más impactante de Elías se refería no al pasado, sino al futuro. El 20 de septiembre, durante una visita al sitio arqueológico, el niño entró en un estado de trance. Con una voz que sus padres describieron como diferente, más profunda, como si otra persona hablara a través de él, pronunció palabras que fueron grabadas. El mensaje que la mujer de tristeza llevaba en su corazón nunca ha sido completamente comprendido. Ella sabía que el amor de su hijo rompería las cadenas del odio entre pueblos. Jerusalén verá días en que hijos de Abraham, de todas las ramas de su familia, caminarán juntos en paz. El testigo que fui, Yair, vio solo el inicio, pero el futuro traerá la realización. El mensaje, con sus implicaciones de reconciliación entre judíos, cristianos y musulmanes, resonó profundamente en una región marcada por milenios de conflicto. Las palabras de Elías fueron interpretadas de múltiples formas.
Para algunos creyentes, era un mensaje divino transmitido a través del niño. Para científicos, era la manifestación de una memoria colectiva o inconsciente. Para escépticos, seguía siendo un misterio sin resolver. Monseñor Pietro Lombardi, en su informe final al Vaticano fechado el 30 de septiembre, escribió: «No puedo afirmar con certeza teológica que este sea un milagro en el sentido estricto, pero puedo afirmar que estamos ante un fenómeno que trasciende la explicación puramente material. Este niño porta un testimonio que la humanidad necesita escuchar». El 15 de octubre de 2023, en una conferencia internacional celebrada en Jerusalén, se presentaron oficialmente todos los hallazgos del caso Elías Cohen. Asistieron más de 300 expertos de 40 países, arqueólogos, historiadores, teólogos, neurocientíficos, psicólogos y filósofos. El Dr. Benjamin Stern presentó la evidencia material, las monedas, la lámpara de aceite con la inscripción, los fragmentos del rollo de la Torá y los restos del lirio. Cada pieza había sido sometida a múltiples pruebas de autenticidad por laboratorios independientes de 3 continentes. Todas las pruebas confirmaban la misma conclusión imposible: los objetos eran genuinos, databan del siglo I después de Cristo y coincidían exactamente con las descripciones de un niño de 4 años que no podría haber tenido acceso a esta información por medios convencionales. El profesor Vittorio Rossi presentó el análisis psicológico completo. Después de 9 meses de estudio intensivo, incluyendo más de 100 horas de entrevistas grabadas, pruebas cognitivas, análisis de patrones de lenguaje y evaluaciones neuropsicológicas, su conclusión era cautelosa pero impactante: no podemos explicar este caso mediante ningún modelo conocido de desarrollo cognitivo infantil, memoria o adquisición de conocimiento. Elías Cohen demuestra conocimiento experiencial de eventos históricos que ocurrieron hace 2000 años. Independientemente de cómo interpretemos este fenómeno, metafísica o científicamente, estamos ante algo que desafía nuestro entendimiento actual de la conciencia humana. La sala quedó en silencio absoluto cuando terminó su presentación. Varios académicos tenían lágrimas en los ojos. Otros negaban con la cabeza en incredulidad. La brecha entre lo que la ciencia puede explicar y lo que la realidad presenta nunca había sido tan evidente. Para Elías y su familia, la vida había cambiado irrevocablemente. El niño continuaba con terapia semanal, aprendiendo a integrar memorias que no pertenecían a su vida actual. Con el tiempo, las memorias de Jair comenzaron a desvanecerse gradualmente, como sueños que se disuelven con la luz del día. Los terapeutas explicaron que esto era típico en casos de memoria de vidas pasadas en niños. Las memorias son más intensas entre los 2 y 6 años y luego se difuminan conforme el niño desarrolla su propia identidad. A los 5 años, Elías ya no hablaba espontáneamente de Jair. Cuando se le preguntaba, decía simplemente: fue otra persona en otro tiempo. Ahora soy Elías. Sus padres tomaron la decisión de protegerlo de la atención mediática continua, mudándose a un barrio tranquilo de Haifa, donde podría tener una infancia normal. El sitio arqueológico donde se encontró la casa de Jair fue preservado y transformado en un centro de investigación y reflexión interreligiosa. Lleva el nombre Casa del Testigo y recibe visitantes de todas las tradiciones de fe. En su entrada, una placa de bronce lleva una inscripción en hebreo, árabe e inglés en memoria de Jair Ben David, comerciante de Jerusalén, quien en tiempos de oscuridad escogió la luz de la compasión. Que su testimonio nos recuerde que cada generación tiene la oportunidad de escoger el amor sobre el miedo. El legado del caso Elías Cohen trasciende la pregunta de si la reencarnación es real. Plantea cuestiones más profundas sobre la naturaleza de la conciencia, la persistencia de la memoria y la forma en que el pasado continúa hablándonos a través de canales que apenas comenzamos a comprender. En las palabras finales del Dr. Benjamin Stern en la conferencia de Jerusalén: este niño nos ha dado un regalo extraordinario, no respuestas definitivas, sino preguntas más profundas. Y quizás eso es exactamente lo que la humanidad necesita, no la certeza que divide, sino el misterio que nos une en humildad ante lo desconocido.